Bueno, voy a exponer acerca de la anatomía de bases del cráneo, los agujeros y estructuras. Como introducción bueno, que el cráneo es una estructura compleja y la articulación es de tipo sinartrosis, que quiere decir que es inmóvil. Y bueno, también abre los foramen para el paso de los vasos y de los nervios. El objetivo es básicamente conocer la anatomía, los agujeros y las estructuras de las bases del cráneo. En la parte anatómica vamos a tener 2 huesos pares y 3 huesos impares. Los huesos pares son la parietal y la temporal, y los impares la etmoidal, esfenoidal y la occipital. En las caras vamos a tener una interna y otra externa. En la interna, que es el endocráneo, y la externa el exocráneo, y en la interna se va a dividir en 3 fosas: anterior, medial y posterior. Por eso los clasificamos en fosas anteriores, fosa posterior y fosa medial. Los huesos que son, de la fosa anterior, que son la frontal, ahí vamos a encontrar el agujero ciego. Mientras que en el hueso etmoides vamos a encontrar la lámina cribosa, el agujero etmoidal tanto anterior y posterior. En la fosa media vamos a encontrar los esfenoides y las temporales. En el esfenoides vamos a encontrar agujero el agujero oval. Y bueno, en los esfenoides vamos a encontrar el agujero oval, el agujero óptico, el agujero redondo, espinoso y rasgado. Y en el temporal vamos a encontrar el conducto carotidio. En las fosas posteriores está la temporal, parietal y la occipital. Y se encuentra aquí el agujero magno. Aquí vamos a dividirlo en fosa anterior, en la fosa media y la fosa posterior. En la fosa craneal anterior está la parte frontal y etmoides. La craneal media está el esfenoides y la temporal. Y la parte marrón, que es la fosa craneal posterior, es la temporal, parietal y occipital. En la fosa craneal anterior, por ejemplo, la número 1 es el agujero ciego, que ahí va a pasar la vena emisaria menor del seno sagital superior, mientras que la 2 y la 4 es el foramen etmoidal. La 2 es anterior y la 4 vendría a ser posterior. Tanto en los forámenes etmoidal anterior y posterior van a pasar la arteria, vena y nervio, en la anterior y en la posterior la posterior. Y en la 3 es el agujero de las láminas cribiformes, que ahí van a pasar las fibras aferentes de los bulbos olfatorios. Y el quinto, que es el canal óptico, que pasa en la arteria y el nervio óptico. Esta vendría a ser la fosa media, donde vamos a encontrar, por ejemplo, el agujero óptico, que va a pasar el nervio y la arteria, el nervio óptico y la arteria oftálmica. La hendidura esfenoidal también, que va a pasar la vena y el nervio oftálmico, el par 3, el 4, el 5 y las fibras simpáticas. El orificio redondo menor, que es el nervio maxilar. El orificio oval, que pasa el nervio mandibular y la arteria meningia. Vamos a tener también el agujero redondo menor, que va a pasar la arteria y vena meningia media y rama de la meningia también. Y el orificio rasgado anterior, que esas son las que se van a cerrar en el vidrio y las estructuras pasan por arriba. Y también tenemos el hiato del nervio petroso mayor, que va a pasar el nervio petroso mayor con la rama petrosa de la arteria meningia media. Y el conducto carotidio, que va a pasar la arteria carótida interna. Y esta es la fosa posterior, donde vamos a tener el agujero magno, que es lo característico ahí, que va a pasar se encuentra entre bulbo y meningias, las arterias vertebrales, las raíces del par craneal, del 11 par craneal y las venas de la dura madre. También vamos a tener un orificio yugular, un conducto hipogloso y también un conducto condilio. El conducto hipogloso va a pasar el nervio hipogloso, y el orificio yugular va a pasar el nervio glasofaringio, el vago,
y el espinal. La yugular interna, el seno petroso inferior y sigmoideo, las ramias meningeas de las arterias faringeas ascendentes y occipital. Y en el conducto condilio va a pasar la vena emisaria, que va a pasar por los sigmoides a las venas vertebrales del cuello. Y bueno, y la parte del exocráneo, que son las tres áreas, la parte facial, la parte yugular y la parte occipital. Y bueno, concluir que primero que las articulaciones son inmóviles, son inartrosis, y más que todo es para aprender la anatomía de la base del cráneo, porque al saber las anatomías podemos disminuir la morbilidad y mortalidad de los pacientes y hacer una buena planificación terapéutica, ya sea quirúrgica o con un tratamiento clínico. Bueno, eso sería todo.